Puede que estés haciendo la recorrida de los espacios colaborativos de trabajo online o que este sea el primer video al que llegás a este canal. No importa si es una o la otra, te recomiendo quedarte en este video donde vamos a estar explorando las funciones básicas de Gather Town y al final vamos a hacer comentarios sobre esto. Antes de empezar, quiero agradecer a todas las personas que se van sumando a esta comunidad de facilitadores y facilitadoras digitales y seguimos ahí en busca de los 1000 suscriptores, así que te agradezco muchísimo si te sumás y te suscribís en este momento. Además también si compartís este tipo de contenidos con personas que creas que les puede interesar, si comentás, si le das like y todo lo que favorezca al algoritmo para que este video llegue a más gente, a más personas y se viralice, qué sé yo, algún día. Bueno, vamos a arrancar. ¿Me acompañás? Vamos a ingresar en gather.town y vamos a hacer clic en login si ya tenemos una cuenta registrada. Vamos a ingresar nuestro mail o podemos también ingresar con una cuenta de Google. Ingresamos nuestro mail y hacemos clic en Sign in with email. Y acá vamos a recibir por email nuestro código para poder ingresar. Vamos a chequear el email. Ingresamos el código y automáticamente vamos a ingresar al panel principal. Ok. Que nos dice que en este momento están haciendo un mantenimiento. Bueno, buena suerte para nosotros. Pero no pasa nada porque podemos ir al botón de crear acá arriba. Y vamos a crear un space. Acá podemos elegir entre trabajo, eventos o lugares. Vamos a elegir trabajo. Select space. Y acá tenemos diferentes tipos de salas u oficinas. Oficina pirata, Space Station Office, Tiny. A ver, vamos a ir con esta. Para 2 a 25 personas con todas zonas dentro de oficinas. Vamos a hacer clic. Acá nos aparece, bueno, toda la información. Tenemos cafetería, tenemos vistas, sala de reuniones. Bueno, bárbaro. Vamos a ponerle un nombre. Maro Office. Podemos proteger esto con contraseña, no lo vamos a hacer. ¿Y para qué estamos haciendo este espacio? Bueno, para trabajar de manera remota. Hay diferentes opciones, vamos a dejar esta. Y vamos a hacer clic en Create Space. Bueno, ahí se está creando y se está cargando. Bueno, mi cámara, a ver, voy a apagar la cámara acá. A ver si la puedo habilitar acá. Acá nos va a decir que habilitemos el uso del micrófono y el uso de cámara. Muy bien. Ahí está. Acá estoy. Hola. Y podemos, bueno, acá seleccionar cámara, micrófono, speakers y demás. Y podemos hacer clic en Edit Character para elegir un personaje que nos represente en este mundillo. Ahí vuelvo. Acá estoy. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos elegir si tiene sombrero. Podemos elegir que tenga anteojos. Podemos elegir, estos son los accesorios. Podemos ir a la piel. Acá elegimos el tono de piel. Podemos elegir el pelo y el color de pelo. Si tiene vello facial. Bueno, le voy a sacar los anteojos porque ya le puse muchas cosas. Saco los anteojos y le voy a sacar el sombrero. Ahí está. Ese sería yo, ponele. Algo así. Terminamos de editar, hacemos clic en Finish Editing. Acá tenemos nuestro avatar y nos vamos a... Bueno, me dice que no, esto no, cerramos, no importa. Terminamos nuestro avatar y nos vamos a unir a Gathering. Ahí va a empezar a cargar. Podemos inmediatamente, una vez que ya estamos dentro de nuestra oficina, podemos copiar el link y enviarlo a las personas que queremos invitar a esta oficina o directamente agregar sus mails acá para mandar las invitaciones. Buenísimo. Y acá estamos, fíjense, acá que nos dice lo primero, vamos a poder usar el cursor del teclado para movernos. Esto parece como un videojuego y acá ya nos empieza a salir nos empiezan a aparecer los carteles con anuncios, intentando entrenarnos para que aprendamos a usar Gather Town lo más rápido posible. Este también, si hacemos doble clic en algún lado, también vamos a poder caminar hacia ahí. Ok, pero podemos usar el cursor, me parece más cómodo. Fíjense que acá, de golpe, entré en este lugar donde hay 4 sillitas y una mesita y nos apareció un cartelito diciendo que este es un espacio privado. Entonces fíjense que se ilumina este espacio privado. A ver, voy a hacer un poco de zoom.
Bueno, no encontré cómo hacer zoom, así que estimo que no se puede y que directamente esta es la vista que vamos a tener. Voy a ingresar con otro usuario o un invitado. Copio el link, entonces. Bueno, interesante. Quise ingresar con este link que aparece acá, pero ojo al piojo, porque esto es para miembros, entonces me pide registrarme. No, yo quiero ingresar como invitado. Entonces voy a esta pestaña, copio este link que dice que va a estar disponible durante un mes. Entonces ahora sí, mando ese link a mi invitado, a mi otro yo. Y ahí estoy ingresando como invitado. También, lo primero que me aparece, no me pidió mail ni nada. Lo primero que me aparece es que arme mi avatar. Voy a dejarlo así como está. Next step, puedo poner un nombre. Finish. También que habilitemos cámara, ¿no? Micrófono. Igual no lo voy a hacer. Ingresamos. Ahí estoy ingresando con el segundo personaje a Gather Town, a Maro Office. Bueno, fíjense que aparezco en el mismo lugar donde estaba el personaje anterior. Acá ya vemos que hay otros miembros. Entonces vamos a movernos. También nos da, bueno, tips de uso. Buenísimo. Y fíjense que acá aparece mi otro personaje y está como grisadito. Porque como habíamos dicho, ese es un espacio privado. Entonces si yo me acerco y entro al espacio privado, ahí se empieza a conectar con esa persona y vamos a poder empezar a conversar. Ahí se escucha, pero voy a poner mute. Así no interfieren los sonidos de la grabación. Pero bueno, fácil, ¿no? Y acá podemos hacer un ring. Quizás la persona no está en este momento prestando atención, pero ahí la convocamos. Entonces acá a Maro le aparece, ¿no? Como que invitada lo está llamando. Bueno, nos vamos de acá y fíjense que cada espacio tiene su sala privada, ¿no? También podríamos encontrarnos en un lugar para conversar que no sea un espacio privado. Entonces fíjense, yo ahí vine al pasillo. Voy a ir con la otra cuenta. Sí, bueno, me avisa que estoy en silencio, sí. Y acá, con solo estar cerca de la persona, ya se empieza a conectar. Esto, si son muchas personas que se encuentran en un lugar, van a aparecer todas las caritas o todas las cámaras o todos los micrófonos de las personas que se acercan. Bueno, sigamos investigando, a ver. Acá también, mirá, hay una sala privada de 2. Hay mesita. Fíjense que hay un montón de elementos. Y hay puertas, nos podemos ir moviendo. Por acá. Podemos escribirle a la otra persona. A ver, si yo hago clic en alguna persona de las que está en la lista, le puedo mandar un mensaje, ¿no? Un chat. Hola, nos vemos en la cafetería. Ahí está. Entonces a la otra persona le llegan nuestros mensajes. Bien. Bueno, fíjese, es bastante espacial la cuestión. Fíjese que cada vez que entramos en algún área nos dice que ese es un área privada, ¿no? Ahí está. Tenemos la posibilidad de abrir un minimapa en el que nos va a mostrar dónde estamos, ¿sí? Y las diferentes salas que hay. Cerramos el minimapa con esta X de acá. También podemos compartir pantalla. Entonces acá, como cualquier compartir pantalla, podemos elegir compartir toda la pantalla o una ventana o un tab. No lo vamos a hacer porque eso ya es la funcionalidad que conocemos. Podemos reaccionar saludando, con corazón, celebrando. Fíjense que va apareciendo arriba de nuestro avatar todas las reacciones, que las van a ver quienes estén cerca, ¿no? Y bueno, y después tenemos un montón de otras opciones, un montón, porque incluso les voy a mostrar así bastante por arriba. Ah, bueno, con este personaje no puedo ir al martillito a construir porque no es la administradora, pero me voy a pasar al otro personaje, acá a Maro. Y este sí tiene la opción de martillito. Y fíjense, podemos construir o agregar objetos a nuestra oficina. Como ser una pizarra. Miren, vamos a poner una pizarra acá. Que si nosotros nos acercamos a la pizarra, nos deja utilizarla con la tecla X. Hacemos clic en X, ingresamos en una pizarra digital, en un tablero digital inmerso en Gather Town,
que vamos a poder estar utilizando con todas las personas que estén en esta reunión. Bueno, así hay un montón de otros elementos. Una vez que queremos salir de la pizarra, apretamos la X. Así hay un montón de otros elementos con los que vamos a poder interactuar en todo este mapa, e incluso nosotros como administradores crear dentro del mapa para generar colaboración con otras personas, conexión, comunicación y compartir un buen momento con otras personas en este espacio virtual. Bueno, ¿qué te pareció Gather Town? Te cuento que hace unos meses había hecho una exploración con otros colegas y otras colegas de Gather Town. Hicimos un escape room, así que si no lo viste te lo voy a dejar acá para que lo vayas a curiosear. Y si querés seguir esta exploración de espacios colaborativos, virtuales, online, te voy a dejar este otro acá para que sigas investigando.